la idea de determinismo básicamente es la idea de que, sobre todo cuando se aplica como algo contrapuesto a la libertad humana, es la idea de que las decisiones que yo tomo, lo que yo voy a hacer, lo que yo decido hacer, en principio estoy decidiendo hacerlo, está totalmente condicionado por circunstancias antecedentes, ya sea por mi genética o por toda mi experiencia previa. Entonces, hay un montón de factores antecedentes los cuales determinan al 100% qué es lo que yo voy a hacer. Y para que esto se entienda, aquí a lo mejor empezaré hablando tanto de filosofía como de física. Primero empezaré hablando de por qué hay esta noción y después ya podríamos entrar en ver las objeciones que hay a esta noción, y así cuando ya tengamos tanto las justificaciones de este pensamiento como las objeciones al nivel más fundamental, que ya digo que es el de la filosofía y el de la física, porque es lo más básico que hay, ya podemos ir avanzando a otros campos del conocimiento. Entonces, para empezar, para que cualquier persona que no esté familiarizada con esto me entienda, yo diría que sobre todo a partir de Newton y posteriormente con otros científicos como Laplace, pero yo creo que sobre todo Newton fue un precursor de esto, empieza a entenderse lo que todos entendemos fácilmente cuando estudiamos física, la física más elemental en el instituto, que es que tú puedes predecir el comportamiento de un sistema físico en base a una serie de parámetros que te vienen dados. Por ejemplo, el típico caso en física de un tiro parabólico, y dices, mira, si alguien tira con esta fuerza esta pelota, pues calculando la aceleración gravitacional terrestre, que es de 9,8 metros por segundo al cuadrado, la fuerza y el ángulo con el que ha sido tirada, y bueno, teniendo en cuenta la fricción del aire, si se quiere, si quieres ser muy preciso, ¿no? Etcétera, etcétera, tú puedes calcular la trayectoria que va a tener la pelota y dónde va a caer. O sea, calculas la trayectoria curva en base a cómo va acelerando y decelerando por la gravedad y a la fuerza y el ángulo con el que lo has tirado. Bien. Claro, esto nos parece muy comprensible cuando se trata de los objetos inanimados. También sabemos que se podría predecir, por ejemplo, si un asteroide que ahora salga por lo que sea, ¿no?, que ahora sale del cinturón de asteroides que hay entre Júpiter y Marte, va a acabar estrellándose contra la Tierra, pues se sabe que hay físicos que pueden hacer cálculos y decir, a ver, este asteroide va a ir en esta dirección primero, aquí a lo mejor se cruzará con Marte, que hará que se desvíe de trayectoria por su campo gravitatorio, después desde ahí se verá llevado hacia la Tierra y se puede calcular en base a qué objetos con fuerza gravitatoria se encuentre por el camino, se puede calcular la trayectoria total de ese cuerpo y se puede calcular que va a caer en la Tierra o que no va a caer en la Tierra, ¿no? Entonces, claro, ya digo, en lo que respecta a estos cuerpos físicos, digamos, no dotados de vida ni de conciencia, nos parece muy razonable que esta predictibilidad, ¿no? Ahora, para cerrar esta idea, o sea, esto sería lo aplicable a los cuerpos no dotados de vida o de conciencia. Pero claro, alguien podría decir, oye, pero ¿por qué no va a ser aplicable esta misma predictibilidad realmente a todo? Al fin y al cabo, sobre todo si somos materialistas, nosotros como seres humanos también somos cuerpos materiales. Y quizá todo lo que está determinando nuestro comportamiento también es un efecto dominó de acontecimientos materiales que por mucho que sean mucho más complejos, oye, pues, por ejemplo, las decisiones que yo tomo, los movimientos supuestamente voluntarios que yo realizo, pues básicamente ahí el fenómeno material es que mi cerebro está enviando unos impulsos a mis músculos para que mis músculos se muevan. Pero el cerebro, ¿por qué envía esos impulsos? Bueno, pues porque se ha visto condicionado por unos estímulos sensoriales que he recibido a través de los sentidos, pero esos estímulos han viajado también por el nervio óptico, por el nervio auditivo o por cualquier otro lugar, hasta el cerebro. Y podemos decir, o sea, al final nos podemos meter a nosotros mismos en la cadena de efecto dominó de eventos que por sus circunstancias antecedentes están totalmente determinados a suceder como suceden. Y al final, lo que aparentemente
decimos que es un sujeto libre, consciente, bueno, y que es consciente efectivamente, ¿no? Pero que un sujeto libre como yo, en principio, un ser humano, está tan determinado a hacer lo que hace como el meteorito estaba determinado a caer o, no a no caer en la Tierra, o como la pelota estaba determinada a hacer esa trayectoria concreta. Es decir, tienes todas las circunstancias de punto de partida y por más complejos que sean los cálculos, el caso es que se puede calcular exactamente cómo se va a comportar cualquier sistema material, desde los más simples hasta los más complejos, y esos sistemas complejos incluyen a los propios seres vivos, incluyendo los seres humanos. Bien, ahora antes de darte paso para ver qué piensas de esto, una cosa más. Esto es lo que se pensaba, sobre todo, digo, lo que empezó a fraguarse, diría yo, sobre todo desde Newton. Y a lo mejor en Laplace lo tenemos como la idea del demonio de Laplace, la idea de si una mente pudiera comprender, o sea, tuviera la información de dónde estaban todas las partículas del universo en un momento, digamos, inicial X, o en un momento muy primigenio después del Big Bang, ¿no? Supiera exactamente en qué posición estaban todas las partículas materiales y a qué velocidad se estaban moviendo y con qué trayectorias. Bien, pues podría decirse que esa mente, ese demonio de Laplace, pensemos en una supercomputadora con una capacidad de computación gigantesca, pues esa mente podría hacer los cálculos simplemente aplicando las fuerzas fundamentales, gravedad, fuerza nuclear, fuerte, etcétera, electromagnetismo, aplicando las fuerzas fundamentales y teniendo ya los datos de entrada de cómo se están moviendo todas las partículas, a partir de ahí predice todo. O sea, se puede predecir todo lo que va a suceder al milímetro, incluso que tú te vas a tomar una sopa de pescado a las 7 de la noche, a las 7 de la tarde de no sé qué día, ¿no? O sea, todo lo que va a pasar en el universo es predecible. Entonces, la contraparte a esto viene cuando con la física cuántica se empiezan a ver que se empieza a poner en duda que el mundo sea realmente determinista y que no haya fenómenos ontológicamente indeterminados. Ya me he enrollado mucho, evidentemente hay mucho más que decir sobre esto de la física cuántica, pero antes de eso te doy paso por si quieres añadir algo sobre esto. El tema, más o menos, es como también hubiera expuesto aproximadamente yo el determinismo. Sí, es esta idea de que todo viene determinado y que si conociéramos todas las variables, todos los datos, todo lo que conocemos, ese concepto que nosotros llamamos azar no existiría. Nosotros llamamos azar a cosas que simplemente no somos capaces de predecir su resultado. Pensad lo típico, lanzar un dado, ¿vale? Es el típico caso de azar que todos conocemos. Sabemos que va a salir un resultado a priori entre el 1 y el 6, siendo un dado normal, ¿vale? De 6 caras, pues saldrá un resultado entre el 1 y el 6. Pero cuando yo lanzo el dado, no sé qué número va a salir. No soy capaz de predecir el número. La realidad es que si supieras con la fuerza exacta que tienes que tirar el dado, el movimiento exacto que tienes que hacer, la resistencia al aire, el peso y un montón más de datos, los cuales no podemos controlar todos, podríamos ser capaces de predecir el lanzamiento y dejaría de ser azaroso y pasaría a ser pues el resultado que nosotros quisiéramos. Por lo tanto, dejaría de ser azar. Es más, de hecho, incluso sabemos cómo condicionar ese azar, porque sabemos cómo hacer trampa. Por lo tanto, conocemos parte de esa cadena causal de que va a dar el resultado de tirar un dado y que salga un 3, pero nosotros decimos, no, pero nosotros hubiéramos querido que salga un 6. Bueno, si hacemos según qué cosas, ya sabemos que tendrán suficiente peso dentro de esa cadena causal para obtener un resultado. Es decir, comprendemos bastante cómo funciona esto de el lanzamiento, por ejemplo, lo he dicho, pues estoy cogiendo un ejemplo muy básico, que sería el lanzamiento de un dado, pero porque es un ejemplo que todos podemos entender con mucha facilidad. Esa misma idea haría que, como también ha dicho Aristarchus y muchos autores también han llegado a decir, es que en el caso de que el mundo sea determinista o aceptemos el determinismo, no habría nunca jamás habríamos tomado una decisión. Es decir, todas las decisiones que nosotros tenemos la ilusión de decidir, porque tú piensas, bueno, voy a elegir entre la opción A, B o C,
y me quedo con la B porque lo que sea. En realidad, solo podías elegir la B. Las otras te ha parecido que estaban ahí, porque también determinísticamente te parecían que estaban ahí, pero la realidad es que tú solo podías elegir la B. Y eso te lleva a que, siguiendo ese razonamiento, no se pueda llegar a decir que hay una libertad. Pues, si hay determinismo, claramente no hay libertad de elección, sobre todo si llevas el determinismo hasta los absolutos, ¿no? De decir, todo está determinado. Uno de los profesores que tuve durante la carrera, un señor llamado Carlas Carreras, muy buen profesor de geografía, nos hablaba y dice, porque él era determinista en parte, yo me considero también determinista en parte, no absoluto, porque llegar al determinismo absoluto, luego a lo mejor ya hablamos de que llegas a absurdos absolutos, pero también te decía que en realidad es cierto que sí que tenemos una cierta libertad de elección, pero está muy determinada por todas las circunstancias anteriores y las informaciones que tenemos. Es decir, no tienes una libertad de elección absoluta realmente, y la libertad de elección ante una misma circunstancia de varios individuos cambia por sus vivencias pasadas, por el conocimiento que tenga, por la información que haya recibido, por un montón de factores. Es decir, puedes llegar a elegir un poco, pero no puedes elegir del todo, porque muchas veces ni siquiera sabes que a lo mejor tienes una opción elegible. Y hablaba de que habría como un determinismo mal llamado, un determinismo débil, es decir, bueno, sí, estás determinado, pero tienes un poco de elección. Por ejemplo, él ponía un ejemplo un poco curioso, pero se nos quedó a todos los alumnos, así que tan malo no sería el ejemplo, de decir, bueno, imaginaos que hay dos parejas, ¿no?, que se van a casar. Una pareja es rica y tiene mucha información, tiene acceso a mucha información y tiene muchos contactos. Y una pareja se va a casar igual y es pobre y no tiene ni mucha información ni muchos contactos. Las dos novias tienen que comprar su vestido de novia. Esperarías que la novia con más dinero se compre un vestido más caro, pero muchas veces pasa lo contrario. Esa novia sabe que si habla con no sé quién podrá conseguir un vestido de pasarela que además será exclusivo, será mucho mejor y encima le costará mucho menos dinero. En cambio, la novia pobre, como no tiene esos contactos, esa información y ni siquiera conoce esa posibilidad de que puede comprar un vestido de pasarela, se irá a una tienda de ropa de novias normal, que todos podemos conocer, por ejemplo, por aquí en España, Pronovias o una tienda de estas, y se comprará un vestido de novia, que le será mucho más caro y será menos especial que no el que ha obtenido la otra mujer, contando que la otra mujer tenía más posibilidades económicas y aún así se habrá gastado menos dinero para obtener algo mejor. Y nos lo explicaba así, dice, y eso es porque las dos tenían la opción de hacer lo mismo exactamente, y tenían más o menos las mismas opciones, pero la información que tenían, que ellos habían recibido, el conocimiento del medio, el conocimiento de con quién podías hablar, a quién le podías comprar tal cosa, a quién podías, no es la misma, y por lo tanto las opciones que tienen no son las mismas. Vienen determinadas, en este caso, digamos, por el medio, que dentro del medio también se incluye el medio cultural, lo que tú tengas acceso, el saber que tú tengas acceso. Un poco también por eso, en según qué casas, por ejemplo, también está eso de la información privilegiada, que hay gente que debido a su trabajo, a sus cosas, tiene acceso a cierta información y le dice la ley de, sí, pero no puedes utilizarla porque jugarías con demasiada ventaja. Literalmente, ¿no? Pues eso viene de esta idea, ¿no?, de que al final el medio te da acceso a ciertas informaciones y eso te puede marcar no solo, bueno, informaciones o también el propio medio en sí, yo que sé, pues vivir en un sitio que no haya tiendas o que, yo que sé, puede haber muchas cosas, ¿no? Este ejemplo quizás es un poco banal, el del vestido de novia, pero me pareció un buen ejemplo cuando nos lo explicó el profesor, por esa idea de decir, bueno, sí, las dos tienen que hacer esa misma acción, cada uno lo hará de una forma diferente en función de lo que tenga acceso de información y posibilidades de elección. Pues, a ver, si es que hay varias cosas. Una de ellas también es la predictibilidad que Sí.
más bien es un problema epistemológico, es decir, es un problema de lo que nosotros podamos llegar a conocer o predecir, pero quizá no sería un problema ontológico de si la realidad está realmente determinada o no determinada. Yo, lo plantearía del siguiente modo el tema. Bueno, inicialmente ya he explicado, y también el propio Alberto ha dado algún ejemplo de a qué nos referimos con predeterminación en base a las circunstancias antecedentes. Sí. ¿A qué nos referimos con que un sistema material, incluido uno que contenga sujetos conscientes, está determinado por lo que hay previamente en ese sistema, por el punto de partida, ¿no? Si tenemos el punto de partida y hacemos unos cálculos, ya sabemos cómo va a evolucionar todo el sistema. Vale. Como he adelantado antes, una objeción en el ámbito científico a esto es la que en principio presentó en su momento la física cuántica, o sea, eso por un lado como objeción, digamos, científica, y por otro lado también incluso hay objeciones filosóficas, algunas de las cuales he elaborado yo mismo, aunque dependen de unos presupuestos filosóficos que, bueno, se pueden argumentar y que parece que es muy razonable sostener, ¿no? Primero, para explicar brevemente de la física cuántica, estaría la cuestión de que, bueno, frente a esta idea del demonio de Laplace, ¿no? De esta idea de poder predecir milimétricamente el movimiento de cada partícula, lo que nos encontramos es que bueno, cosas como el principio de indeterminación de Heisenberg, cosas como que tú no puedes medir, aunque claro, aquí de momento vamos con problemas epistemológicos, ¿no? Tú no puedes medir simultáneamente la velocidad y la posición de una partícula, entonces hay un punto de indeterminación que aquí se podría discutir. Pero esto es un problema de conocimiento o es que la cosa no está realmente determinada. Después habría experimentos dentro de la cuántica, como el famoso experimento de la doble rendija, en el que hay digamos, algo que se comporta como onda y como partícula, y depende de si detectas o no detectas esa cosa, pues actúa de un modo u otro. Me refiero al experimento de Young, en el que se lanzaban partículas contra una pantalla y dibujaban un patrón de interferencia, pero cuando tú hacías pasar por unas rendijas, o sea, por dos rendijas, una partícula, parecía que la partícula debía subdividirse en dos y pasar por las dos rendijas a la vez, porque parecía que había una interferencia consigo misma y que se dibujaba el mismo patrón de interferencia. Pero después, cuando tú empezabas a detectar por cuál de las rendijas pasaba, ya dejaba de comportarse así la partícula porque tú la estabas detectando. En todo caso, estos no son los más fuertes. Frente a muchos de estos experimentos, por ejemplo, y frente a muchas ideas que hay de indeterminación en la física, por ejemplo, está la idea de que la desintegración de un átomo radioactivo, de un átomo de uranio 235, por ejemplo, el periodo de bueno, o sea, el momento en que se desintegra es totalmente impredecible. ¿Vale? La idea de que el momento en el que va eso a emitir una partícula es impredecible. Por eso Schrödinger, cuando propone el experimento mental, el del gato de Schrödinger, lo que hace es someter la vida o muerte del gato a que se desintegre o no se desintegre una partícula radioactiva. Sí. O sea, si se desintegra la partícula radioactiva, activa el veneno que mata al gato. Entonces el gato está 50% vivo, 50% muerto, no está determinado, o sea, es totalmente impredecible si está vivo o está muerto. Pero claro, todos estos experimentos mentales, bueno, aquí todos esos experimentos, todas estas ideas. Sí, es mental, porque mucha gente aún sigue pensando que el experimento era de verdad. No, ¿vale? No hubo ningún gato de por medio, no os preocupéis. Claro, no, todas estas ideas, yo creo que muchos podrían seguir cuestionando que aquí estamos hablando a lo mejor de una indeterminación epistemológica y no ontológica. A lo que me refiero, para que se entienda por qué uso estas palabras, es epistemológica viene de el conocimiento, ontológica es de lo que es. O sea, para que se entienda, la cosa es, si está realmente indeterminado en la realidad, o sea que en la realidad las cosas realmente pueden suceder de una manera o de otra, o
o lo que sucede es que está determinado en la realidad, pero nosotros tenemos un límite en nuestro conocimiento y no podemos saber cómo está determinado. Entonces aquí es un problema de conocimiento. Sí. Esto es lo que sostenía el ejemplo del dado, Einstein. Por ejemplo, para el ejemplo este sí, del dado, conocimiento, sí. es el ejemplo del dado que yo he puesto de no podemos saber, no tenemos todo el conocimiento y no podemos saber el resultado del dado. Pero es un problema, y ahí sí que sabemos seguro que es un problema de conocimiento. Si medimos bien todas las variables, sabremos predecir el resultado del dado. Lo único que, por ejemplo, cuando estás jugando al parchís con un amigo, pues no tienes esa posibilidad. Tú tiras el dado y no sabes lo que va a salir. Por eso mismo. Pero en ese caso es un problema simplemente de que no tenemos suficiente conocimiento. Pero sí que es algo que, entre comillas, está determinado. Sí, exacto, ¿vale? Exactamente. Ese es el ejemplo más típico. Es en plan de... Es algo que está determinado, pero nosotros no sabemos predecir por falta de conocimiento. Claro, exacto. Entonces, esto que planteas tú, lo que algunos se planteaban es si con lo cuántico, con ese mundo subatómico en el que pasan cosas supuestamente aleatorias, o sea que hay algún nivel estocástico, que se dice, ¿no? O azaroso, aleatorio de la realidad, en el que el salto de un electrón de un orbital a otro, o la desintegración de un átomo radioactivo, o ciertos fenómenos cuánticos, realmente pueden suceder en cualquier momento y no hay nada que lo determine que sucedan en ese momento concreto. Y entonces, como tú has puesto en el ejemplo del dado, una duda era, bueno, pero esto está también determinado como lo del dado en principio y simplemente nosotros no lo podemos calcular porque se nos escapan algunos datos. Y esto es lo que planteaba Albert Einstein con su idea de las variables ocultas. Albert Einstein fue muy anticuántica durante toda su vida. Esto poca gente, sí, o sea, esto poca gente lo sabe porque a veces mucha gente relaciona a Einstein con la física cuántica porque de hecho él planteaba muchas cosas que se han desarrollado en la cuántica, por ejemplo el tema del entrelazamiento cuántico. Sí, pero a Einstein no le gustaba la cuántica para nada. No. Él decía cosas, la famosa frase de Einstein de Dios no juega a los dados, es por eso. Que les gusta tanto a los teístas, porque piensan que está diciendo, mira cómo creía en Dios. No. Es una frase en contra de la física cuántica y a favor de un determinismo, porque Einstein era bastante determinista. Tenía un planteamiento de la física y de la naturaleza bastante determinista. No sé si llegaría a un determinismo absoluto, pero bastante determinista y bastante esa idea mecanicista de poder predecir todas las variables, de que el universo funciona de una forma mecánica. Para entendernos, Einstein la tenía, para él era algo muy claro, y la física cuántica le rompía sus esquemas y no le gustaba en absoluto. Exactamente, y entonces él lo que planteaba es que, bueno, exacto, él lo que planteaba es que había lo que él llamaba variables ocultas. Entonces, no, es que simplemente hay algunas variables, hay algunos factores que simplemente se nos ocultan, o sea, no los conocemos, pero seguro que están ahí determinando que las cosas sean de una manera y no de otra. Y están determinándolo totalmente. Cuando los conozcamos, pues ya está. Se acabó el problema que tengo con la física cuántica y volveremos a la física mecánica de toda la vida, a otra escala, pero seguiremos con la física mecánica de toda la vida, ¿no? Porque era un poco la idea de Einstein que tenía detrás de ese pensamiento. Exactamente. Y esta idea, en principio, dentro del campo de la física se considera, por lo menos por muchos, que ha quedado, esta idea de Einstein ha quedado refutada por unos experimentos concretos que son los de las violaciones de las desigualdades de Bell. Son muy difíciles de explicar porque son experimentos que consideran en un caso de entrelazamiento cuántico. O sea, si tenemos dos fotones o dos partículas entrelazadas, se suelen tomar dos fotones, si no recuerdo mal, que provengan de una misma fuente y por lo tanto que estén entrelazados en el sentido que tienen estados que son complementarios. De tal manera que tú, conociendo totalmente el estado de una de esas partículas, conoces el de la otra porque se complementan, ¿no? Y la idea es que el estado en el que se encuentran estas dos partículas entrelazadas, por mucho que estén separadas por millones de kilómetros de distancia,
el estado está indeterminado y cuando tú determinas una en un lugar, la otra se determina. Exacto, la otra automáticamente se determina. Pero claro, esto decía Einstein, pero a ver, entonces, ¿qué ha pasado? ¿Que se ha transmitido información a mayor velocidad que la luz? Si es imposible eso. En mi teoría, claro, en mi teoría la luz es lo más rápido, o sea, no se puede comunicar ninguna información más rápido que la luz. Y si tú me dices que cuando tú separas esas dos partículas, no sé, pues las separamos 4 años luz, pero me dices que es instantáneo, que cuando yo he determinado una, o sea, yo he colapsado, ¿no? He acabado con ese estado de superposición de estados, ¿no? Con esa situación de... He acabado en una. Me dice que es automático, instantáneo, que la otra se determina, entonces, claro, aquí ha viajado esa información de que yo aquí estoy colapsando la indeterminación, aquí eso ha viajado 4 años luz instantáneamente. Y se supone que esto lo planteaba Einstein para decir que era absurdo esto de que no estaban determinados y que simplemente lo que pasaba es que desde el principio estaban determinados cuál era la partícula que tenía un estado y cuál era la otra. Lo que se constató es que con esos experimentos tú podías, tú podías llegar a la conclusión de que la observación, el hecho de colapsar tú la onda, o sea, resolver tú la indeterminación, era lo que hacía que la cosa se determinase en ese momento y que no venían determinados desde el inicio. Ahora hay bastante consenso o muchos físicos, por lo menos muchos de los que yo he leído o de los que conozco a través de este medio, ¿no? Pues parece que se inclinan porque hay indeterminación ontológica real y que este tipo de experimentos la ha demostrado. Por otra parte están las objeciones filosóficas. A ver, hay una objeción filosófica que esta la he elaborado yo. Esto es mío, pero no descarto que a alguien se le hubiera ocurrido ya. Seguramente se le ha ocurrido a mucha más gente, pero la manera en la que la voy a formular lo he elaborado yo. Yo creo que se podría elaborar una objeción filosófica al determinismo si se asume por una parte el finitismo causal, o sea, que las series causales no son infinitas hacia atrás, cosa para la que hay algunos argumentos filosóficos que yo creo que son razonables como mínimo, y por otra parte se asume, además del finitismo causal, se asume lo lógicamente absurdo que es que algo esté determinado por su propia esencia, que es una especie de necesitarismo fundamental. Esto también lo voy a resumir mucho porque también es algo muy complejo, lo siento mucho, porque tengo que explicar cosas que son un poco densas, pero quiero quitármelas de encima rápido. Por un lado, bueno, ya los que conocen mi canal ya saben que hay argumentos contra el infinitismo causal, es decir, si tú empiezas a hablar de series causales, de una detrás de otra, o sea, lo que ha causado que, no sé, que yo esté aquí es pues que mis padres se conocieron, y lo que ha causado a mis padres son pues mis abuelos que se conocieron, ¿no? Etcétera, etcétera. Vamos hacia atrás. La idea de que las series causales no pueden ser infinitas, es algo que ha sido discutido por muchos filósofos, especialmente por teístas, digámoslo, porque los teístas son los que quieren buscar primera causa, y sobre todo por un filósofo llamado Alexander Proust, que escribió un libro llamado Infinity, Causation and Paradox, en el que hablaba de muchos problemas lógicos que implicaban las series causales infinitas. Ahí tenemos las paradojas Grim-Messenger, Grim-Reaper, también pues algunas otras objeciones menos sofisticadas quizás, como la lámpara de Thomson, aunque ahí no hay contradicción estrictamente hablando, simplemente hay una especie de problema para el principio de razón suficiente. Además de la lámpara de Thomson, bueno, pues hay diversos argumentos tanto para los infinitos actuales como para las series causales completadas por adición sucesiva de elementos en teoría A del tiempo. Entonces, este tipo de problemas que hay para las series causales infinitas nos podría llevar a aceptar
la idea de que hay primeras causas incausadas. Si hay primeras causas incausadas, la pregunta que nos hacemos es, vale, si hay una cosa que es primera causa y que no ha sido causada por nada anterior a ella, esa cosa no puede estar determinada por circunstancias antecedentes a sí misma, precisamente porque no hay circunstancias antecedentes, no hay nada anterior a ella. Nada es anterior a eso porque es la primera causa, ¿no? Entonces, esa no está determinada, pero alguien, sobre todo los teístas, aquí es donde hay que darle el golpe a los teístas te dirán, no está determinada por nada ajeno a sí misma, anterior a sí misma, pero sí que lo podría determinar su propia esencia, lo que esa causa es, su propia naturaleza la determina. Y eso es lo que diría, por ejemplo, un teísta como Leibniz, que era un determinista. Decía que Dios, como ser que existe necesariamente, está por su naturaleza determinado a causar el mejor de los mundos posibles, porque su naturaleza buena lo determina totalmente. Entonces eso es determinismo absoluto en base al principio de razón suficiente leibniziano. Pero hay un problema con esto de que una causa esté totalmente determinada por su propia esencia, que es que se puede argumentar que esto implica una especie de causa sui, es decir, que esto implica un bucle lógico, porque, claro, si lo que determina que una cosa exista sin causas antecedentes es su propia esencia, que es anterior, el huevo o la gallina, o sea, que es anterior la esencia de esa cosa que existe, o que esa cosa haya hecho que por ser esa la esencia, esa cosa exista. O sea, aquí hay hay un círculo, porque si soy yo, o sea, ¿cómo me voy a determinar yo a mí mismo? Yo tengo que existir para yo poder hacer algo. Entonces, si yo con mi esencia me determino a mí mismo a ser como yo soy, entonces es que yo existía antes de existir yo. Hay un problema aquí, pues, asumiendo sobre todo que las causas siempre son o temporal u ontológicamente precedentes a sus efectos, que es algo que yo creo que hemos de asumir porque es lo que observamos siempre. Entonces, si asumimos que las series causales son finitas y rechazamos este tipo de determinación de autodeterminación, que es lo que rechazan la escuela gustavo-buenista, esta autodeterminación, dicen que siempre es heterodeterminación. En todo caso, cuando algo está determinado por algo ajeno a sí mismo, no por sí mismo. O sea, la cosa no se determina a sí misma, sino que es algo externo, ajeno, anterior a la cosa. Entonces, si hay causas primeras, principios de las series causales, y además no hay autodeterminación, estas dos cosas implican que las causas primeras no están determinadas por nada, porque no están determinadas ni por nada anterior, porque no hay nada anterior, son las primeras, ni tampoco por sí mismas, porque eso es un bucle lógico. Así tú no te puedes determinar a ti mismo porque tienes que existir antes de empezar a existir tú mismo, ¿no? Entonces, la conclusión de todo esto es que hay cosas que están indeterminadas en la realidad. Hay cosas que no están determinadas por nada, ni por sí mismas, ni por nada externo a sí mismas. Entonces, este principio esta idea filosófica de indeterminación, ya digo que yo la he elaborado en base a razonamientos que hay tanto a favor del finitismo causal como a favor de un contingencialismo fundamental realmente, porque por este problema de que la esencia determine lo que una cosa es. Pero si se asume que como mínimo las primeras causas están no determinadas por nada, eso podría abrir una puerta a que no sea tan absurdo que algo no esté determinado por nada. Incluso podría llegar a plantearse que las cosas que están determinadas por algo no estén totalmente determinadas por algo, sino que estén parcialmente determinadas y que haya un factor, un margen de oscilación en el que dentro de todos los factores condicionantes pueda irse por un lado o por el otro. Entonces, todo lo que he explicado aquí, tanto cuando he hablado de los experimentos científicos en física cuántica, como cuando he hablado de argumentos filosóficos, ambas cosas, más que para defender la libertad o algo así, es para defender el contingencialismo ontológico en la realidad y que no hay, o sea,
que en la realidad hay cosas que no están determinadas. Eso se puede ir por la vía científica de la cuántica o por esta vía filosófica que acabo de plantear. Esto, para llegar del contingencialismo a la libertad, todavía falta un trecho porque, por un lado, es que hay dos problemas, y ahora sí que te doy paso, hago una reflexión rápida y te doy paso. Por un lado, hay gente que dice que puede haber la libertad incluso en un escenario determinista. Ahí tenemos a los compatibilistas como Harry Frankfurt. Y por otra parte, están los otros, los que dicen que no, es que incluso aunque no haya determinismo, aunque haya contingencia, eso sigue sin implicar libertad, o sea, sigue sin haber libre albedrío. O sea, lo digo porque muchas veces relacionamos, ¿no? Como si hay contingencias y las cosas pueden ser realmente de una manera o de otra y pueden variar y no están totalmente determinadas, eso es que hay libertad. Y el otro lado, no, es que si están determinadas es que no hay libertad. Tengo que hablar de que hay autores en ambos bandos diciendo justo lo contrario. O sea, autores aceptando el contingencialismo, diciendo que aún así no hay libertad, y autores aceptando el determinismo y diciendo que aún así sí que hay libertad.